vamos a continuar ahora con la mesa redonda. En esta mesa redonda tenemos el honor y el placer de contar con Tomás Sancho Marco, director adjunto de la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras del Ministerio, del MITECO. José María Blasco Ruiz, director de Infraestructura, Sanidad y TICS de ICEX, España Exportación e Inversiones. Lidia González Fernández, representante del Cluster 5, Clima y NCP y 6, Bioeconomía y Medio Ambiente de Horizon Europe en CEDETI. Y Gregorio Rea Sánchez, subdirector de Gestión Ambiental del Canal de Isabel II. Vamos a darles a cada uno unos 5 minutos de exposición de las cosas que consideren más relevantes sobre la temática de esta ponencia. Luego haremos algunas preguntas y os daremos también la oportunidad de intervenir para preguntarles. Vamos a seguir el orden que teníamos escrito en el programa, por tanto le daremos primero la palabra a Tomás Sancho Marco. A ver, muy bien. Muchas gracias, Domingo. Muchas gracias a todos. En primer lugar, bueno, pues en nombre del Ministerio decir que necesitamos asociaciones como ADIR que impulsen la mejora tecnológica en todos los aspectos, en este caso relacionados pues, con los recursos no convencionales, que es muy importante y que sabemos perfectamente que gran parte de la ciencia del agua no está dentro de la administración, sino que está en las empresas y en el mundo de los centros tecnológicos y, como os digo, que lo necesitamos, ¿no? En una breve presentación, que no me quiero extender mucho, porque para eso es una mesa redonda, ¿no? Pero decir que somos conscientes de que ahora estamos afrontando unos retos importantes y con una oportunidad doble que nos da, por una parte, el estar en el mismo ministerio, agua y energía, que eso nos facilita muchas cosas y mucha interlocución y mucha acción conjunta, y por otra parte, lo que es la oportunidad de tener capacidad de inversión gracias a los fondos Next Generation de la Unión Europea, ¿no? Entonces, sintetizando muy brevemente estos retos relacionados con el agua y la energía, como siempre, pues nuestro objetivo es satisfacer las demandas, propugnar y promover un equilibrio socioterritorial y acompasado con una mejora medioambiental, con la preservación del medio ambiente, tanto del agua como a los ecosistemas asociados. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, al hilo del PNIEC, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pues marca unas pautas y unas oportunidades que desde el agua queremos aprovechar, en el sentido de no ser unos meros sujetos pasivos de lo que la iniciativa privada pueda proponer, sino también el marcar oportunidades y orientaciones para que las inversiones se dirijan en la línea de que el agua también necesita energía para moverse y para aplicarse. Por otra parte, estamos en un momento, como saben, que empiezan a sucederse la finalización del periodo concesional de numerosos aprovechamientos hidroeléctricos y eso hace que tengamos que orientar bien el proceso. Es cierto que en estos momentos pues hasta 2030 va a ser aproximadamente el 5% de la potencia instalada, pero sí que lo que decidamos en estos próximos años pues marcará la manera de proceder y de hacer para las sucesivas décadas, y tengamos en cuenta pues que la energía hidroeléctrica es un pilar fundamental para la sostenibilidad y para el buen funcionamiento del sistema eléctrico peninsular, incluyendo a Portugal. Por otra parte, como decía, pues queremos hacer un planteamiento proactivo de ver en qué necesitamos energía para el agua y conseguirla en las mejores condiciones posibles para que el agua sea asequible a los usuarios y se pueda incorporar. Eso tiene mucha relación con precisamente estos recursos no convencionales de desalación y reutilización. Y además, pues queremos aprovechar este impulso de los fondos europeos para hacer una transición digital y para modernizar la administración hidráulica y los sistemas de agua en alta. Entonces, con estos retos, pues sabemos que para poder llegar a resultados hay que desarrollar acciones que se están contemplando en este horizonte de planificación 2022-27 y que coincide básicamente con el periodo de aplicación de los fondos de la Unión Europea 2021-2026, ¿no? En primer lugar, lo que
queremos hacer es un estudio serio, tanto de la Dirección General de Agua como con la Dirección General de Política Energética y Minas, de la compatibilidad de la seguridad de los condicionantes ambientales de explotación. Los aprovechamientos hidroeléctricos influyen mucho en el régimen de caudales en los ríos. Tenemos que implantar unos regímenes de caudales ecológicos que mejoren el estado ambiental de las masas de agua, pero por otra parte también es cierto que eso se tiene que hacer sin poner fuera de servicio y sin condicionar excesivamente la flexibilidad que aportan los aprovechamientos hidroeléctricos a lo que es esta estabilidad y seguridad y flexibilidad del sistema eléctrico peninsular. Sabemos que para esto tendremos que afrontar reformas normativas. Estamos trabajando en una reforma de la Ley de Aguas y del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Tendremos que poner en marcha nuevos pliegos de concursos concesionales de aprovechamientos hidroeléctricos. Estos pliegos tienen que incluir pues, una mejora de la compatibilidad con los requisitos ambientales, pero sí que desde las dos direcciones generales hemos propuesto que los grandes aprovechamientos hidroeléctricos sigan estando en manos de empresas que ganen concursos concesionales. Es una gestión compleja, es un elemento muy sensible y no se puede desperdiciar el saber hacer de las compañías energéticas. Por otra parte, en este contexto de que el PNIEC marca un objetivo de más que duplicar la capacidad de aprovechamientos hidroeléctricos reversibles, en este sentido hay que introducir 3,5 gigavatios hora hasta 2030 y estas centrales hidroeléctricas reversibles están sucediendo muchísimas peticiones de todo tipo que con mucho exceden esta capacidad, pero que son incompatibles con los derechos de uso de agua existente y que además no aprovechan debidamente las obras ya existentes. Los embalses que se dispone, tanto de concesionarios como del Estado, para poder implementarlo en condiciones mejores. Entonces, en este sentido, también queremos estudiar y poner un marco de actuación en el que, aprovechando las obras hidráulicas del Estado, se pueda acceder con concursos concesionales a nuevas centrales hidroeléctricas reversibles y, además, propiciar que el embalse superior se disponga en puntos en los que hay una necesidad de agua y que se pueda atender con esta agua en alta, de tal manera que puede haber una aportación pública para estos aprovechamientos en la medida en que parte del agua que se bombea al depósito superior pueda ser utilizada para satisfacer demandas de agua que en este momento sean deficitarias o que propicien un equilibrio demográfico que, como saben, pues el Ministerio también tiene que afrontar este reto demográfico. Por otra parte, pues también se va a lanzar un plan especialmente para el sureste español para poder suministrar con energía fotovoltaica a las desaladoras e impulsiones que tenemos en el Levante español. En 2018 se aprobó una ley por la cual se comprometía el Gobierno a lanzar actuaciones de tal manera que el coste del agua de desalación tendiera hacia los 0,30 euros por metro cúbico. Esa cifra no es realista, pero sí que se quieren desarrollar todas las actuaciones para conectar debidamente las desaladoras existentes con las demandas, de tal manera que se pueda producir en continuo prácticamente todo el año, almacenándola en embalses existentes y que estos se conecten con los puntos de demanda de la manera más eficiente posible. Eso requiere energía, se va a poner tanto la ampliación de capacidad de las desaladoras para dotar más a los puntos de consumo, como en cuanto a la dotación de estas plantas fotovoltaicas para autoconsumo. Ahí en el Levante pues, está prevista una inversión superior a los 600 millones de euros en ambas materias y este tema pues, también requiere alguna reforma normativa que está en curso y que próximamente se sustanciará para que la Sociedad Estatal Aquamed pueda desarrollar no solo la ampliación de las plantas, sino también la construcción de estas plantas fotovoltaicas asociadas para el autoconsumo. Por otra parte, tenemos también en marcha el estudio de cómo regular lo que es las fotovoltaicas flotantes, una tecnología que hay alguna planta piloto en España y en Portugal, pero que todavía no se ha desarrollado. Hemos hecho un primer estudio
para conocer cuál es la afección que se puede producir al estado ambiental de los embalses, y esto junto con lo que es obligadamente la compatibilidad con la explotación, con el uso principal del embalse, pues estamos regulándolo también en una reforma del Reglamento de Dominio Público Hidráulico para que se pueda dar seguridad jurídica. Les avanzo que las primeras conclusiones pues dicen que no se puede aprovechar más del 20% de la superficie de los embalses para que no se produzcan afecciones al estado ecológico de las aguas, y esto, pues como digo, se regulará próximamente. En cuanto al avance, pues se quiere aprovechar los fondos europeos para realizar un plan de digitalización en cuanto a la gestión del agua en España, que abarca numerosos aspectos y específicamente incluirá también el hacer modelos digitales de obras hidráulicas en BIM y con toda la información asociada para su conservación y mantenimiento, alcanzando, esperamos lógicamente también pues, a las plantas de desalación y reutilización, y esperamos que el camino emprendido en cuanto a modelos digitales y gemelos digitales por parte de los operadores del ciclo del agua, pues también se apunten a esta dinámica, ¿no? Entonces, esas son básicamente las acciones y únicamente pues ponerles un planito en el que se ve la distribución de los aprovechamientos hidroeléctricos que se van a revertir y que unos son de mayor entidad y otros de menor entidad. Hasta 2030 hay 4 aprovechamientos, los 4 en la cuenca del Duero, que entre ellos totalizan más de 400 megavatios y que serán realmente el piloto efectivo que marcará la pauta para los años posteriores. Ahí ven en la gráfica pues, la línea de más o menos cómo se van a producir esos 1000 megavatios de reversión al Estado, y que nosotros seguimos confiando y colaborando, confiando en la colaboración público-privada, que se habla mucho de las autopistas y de las autovías, pero desde los años 20 de España toda la electrificación de este país pues, se ha hecho con colaboración público-privada, con las concesiones de aprovechamientos hidroeléctricos, que es una experiencia de éxito y que aunque hoy no esté de moda y estén, digamos, muy en el candelero por los altos precios que tiene la energía, pues se pone poco en valor, que es la energía hidroeléctrica la que en este contexto de crisis gasística y de toda la situación que hay, pues permite la integración del resto de las energías renovables y está dando seguridad. Y nos quejamos de que la luz está cara, pero tenemos luz todos los días gracias a Dios y al sistema eléctrico peninsular. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Pues pasamos ahora a José María Blasco. Adelante. Muchas gracias, Domingo, y gracias por invitarme, ¿no? Por invitar a ICEX para meter un matiz de internacionalización, ¿no? En esta mesa tan interesante que habéis organizado, ¿no? Internacionalización como parte de potencial crecimiento, ¿no? Del sector del agua, de las renovables en España. Y me gustaría explicar pues, en estos minutos un poquito dónde está ICEX ahora mismo, cómo me he encontrado ICEX, porque realmente me acabo de incorporar hace 2 meses a ICEX, después de haber estado 6 años en 2 mercados muy interesantes, como es el mercado israelí y el mercado singapurense. En particular, para los temas del agua ha sido especialmente interesante para mí haber estado en esos 2 mercados. Creo que he aprendido mucho. En todo caso, los primeros mensajes que quería trasladar en esta intervención introductoria es, primero, que ICEX ha ido evolucionando en los últimos años de una entidad principalmente subvencionadora a una entidad que da cada vez menos subvenciones y lo que da es valor añadido. Y luego me quiero explicar sobre qué valor añadido podemos dar a las empresas. El segundo matiz, bueno, quería decir, aparte de agradecer a AIDIR la invitación, que esto de la internacionalización lo hacemos de la mano de AIDIR y que yo creo que colaboramos estupendamente, y estoy seguro que hoy va a comentar alguna cosa sobre la que trabajaremos en bilateral seguro para hacerla más grande y que llegue a cuantas más empresas mejor. Había comentado que ICEX va dejando de ser una entidad principalmente subvencionadora para dar más valor añadido a las empresas. Segundo, que el tradicional cliente de ICEX eran las pymes, siguen siendo las pymes, pero cada vez más las pymes tecnológicas. También damos servicio cada vez más a corporates o a empresas más grandes y también a startups, a soluciones tecnológicas puras y duras, incluso a soluciones ingenieriles, si me permitís la expresión. Vamos a la tecnología pura, porque es lo que nos está pidiendo el cliente internacional. Tenemos abiertos muchísimos carriles y canales para tratar de explicar esa tecnología que se desarrolla en España y que puede tener desarrollo de negocio en el extranjero. Y el tercer aspecto que quería resaltar
en mis palabras iniciales, es que el agua hace 3 o 4 años pues, no era una prioridad para ICEX y a día de hoy lo es. Lo es como que es, si me apuráis, en mi división, que llevo infraestructuras, que engloba energía, que engloba Smart Cities, que engloba trenes, que engloba carreteras, puertos, aeropuertos, lleva también sanidad y llevo economía digital, que sobre todo lo utilizo para hacerlo de manera transversal a todo el resto de sectores. El agua, si no es la prioridad número 1, es la 2, y lo dejaríamos a la 1. O sea, es impresionante el esfuerzo que se ha hecho por parte de ICEX para poner el sector del agua donde tenía que estar. Muchas veces solo para ordenar las cosas que se estaban haciendo y para explicarlas mejor y para canalizar mejor las oportunidades, porque ya se hacían cosas, pero no se hacían quizá de manera ordenada, ¿no? Entonces, el agua, como digo, se ha convertido en prioridad, e incluso en las cosas más sencillas. Fichamos una persona del sector privado para que llevase técnicamente el sector del agua en ICEX y de 2 técnicos pasa a 4 en enero de 2022 el Departamento de Medio Ambiente dentro de mi división de ICEX, ¿no? Con lo cual, hacemos cosas y queremos hacer aún más. ¿Y en qué 3 sentidos desarrollamos nuestra labor? Pues es en la labor informativa, labor de promoción y labor de apoyo institucional, ¿no? Labor informativa, insisto, aquí lo que había que hacer principalmente era ordenar lo que hacíamos y sensibilizar más a las oficinas económicas y comerciales de las embajadas de España, que tenemos todos, porque son de todos, 100 oficinas comerciales que están para identificar oportunidades para las empresas, ordenar lo que hacíamos, ¿no? Y explicarlo aquí en España las oportunidades, ¿no? Entonces, ahí muy puntualmente comentar la colaboración que tenemos con iAgua. Tenemos una página propia en la plataforma iAgua, la cual nos han felicitado mucho porque cada semana publicamos 3 noticias de oportunidades que surgen en cualquier país del mundo en el cual nuestras oficinas están centradas en temas de agua. ¿Y por qué están centradas ahora en tema de agua? Pues porque lo hemos puesto encima de la mesa como una máxima prioridad. Hay oficinas que son top prioridad para nosotros. Hemos elegido 20 oficinas que tienen que proponer actividades sí o sí durante el año para empresas españolas, ¿no? Y tienen que buscar las noticias, las oportunidades para transmitirlas. Ahí quizá faltaría, por poner algún pero, lograr sensibilizar aún más a nuestras oficinas, darles quizá más formación en tema de agua, o sea que ahí hay un camino para trabajar, para que vayan como comerciales representantes de todas las empresas a las autoridades correspondientes a contar pues, cómo es la tecnología española, cómo son las capacidades de nuestras empresas. Insisto, se ha trabajado mucho esa parte informativa, pero aún quedaría por hacer. La segunda sería la promoción. La promoción ahora mismo con el COVID-19 nos ha dado realmente oportunidades para hacer la promoción. La promoción presencial ha quedado de lado y la virtualidad que permite lo que permite, eso está claro, pero lo hemos tratado de aprovechar al máximo, ¿no? Y entonces a día de hoy y ya de camino hacia cuando los eventos sean híbridos, ICEX solo realiza acciones de promoción de valor añadido, ¿no? Principalmente jornadas técnicas en las cuales hay un órgano decisor extranjero, ya sea público o privado, que tiene que contar un proyecto en particular y sabe que se lo está contando a empresas españolas. Además, en esa jornada ha de haber presentaciones de empresas españolas a ese elemento decisor extranjero. Y finalmente tiene que haber B2Bs o B2Gs confidenciales entre las contrapartes españolas que se presentan a esa actividad y la extranjera que esté presentando un determinado proyecto. Pues no sé, en media tenemos 60, 70, 80 empresas que participan en estas sesiones que hacemos pues varias decenas al año, cada vez en más países y cada vez más volcadas en tecnología, porque no hay quizás tantas, las hay, pero está incrementando el número de actividades porque lo que nos pide, ya sea la banca multilateral para sus proyectos o autoridades de determinados países o empresas privadas de terceros países, estoy pensando por ejemplo en Singapur ahora mismo, de donde vengo, tecnologías específicas sobre retos que ellos tienen y quieren escuchar cómo las empresas españolas, las startups, las tecnologías, los ingenieros españoles pueden explicar ciertas tecnologías con origen español para que le escuchen estos elementos decisores, ¿no? Que están pensando cómo integrar o hacia dónde van sus proyectos de agua y de renovables también, pero principalmente de agua estoy hablando en el futuro, lo que nos están presentando en ese momento. Y finalmente también estaría la parte de, bueno, toda esa parte de las acciones tradicionales de emisiones directas, emisiones inversas. Pero bueno, yo creo que estamos y de participaciones en ferias. Participaciones en ferias, como pensamos que la parte presencial ha quedado un poquito de lado, ya veremos cómo se recupera el año que viene. Nos centramos en un único evento al año. El año en 2022 va a ser el Foro Mundial del Agua, donde hoy me han comunicado que estaremos al lado del pabellón francés en Senegal para contar un poco las capacidades del sector español del agua y con esto llego a la parte del apoyo institucional. Trabajamos de la mano con reuniones, yo llevo 2 meses y medio y me he reunido ya 3 veces con la DG Agua para trabajar de manera conjunta la aproximación no institucional y comercial hacia
hacia el extranjero, es decir, unir la imagen de España, incorporar a las empresas en la mayoría o en todas las actividades y de la mano de DG Agua e ICEX. Yo estoy muy satisfecho de cómo lo estamos trabajando, estamos coliderando DG Agua e ICEX este pabellón español en el Fondo Mundial del Agua, que como digo en marzo será un punto clave en la estrategia de 2022. Nos centraremos en desalación, nos centraremos en reutilización del agua, en lo que pensamos que son buenas empresas españolas en todo el ciclo integral del sector. Lo uniremos, por supuesto, a renovables y queda mucho por hablar, pero la clave es que ya estaban puestos los cimientos y la novedad de hoy es que ya tenemos ahí el espacio al lado de los franceses, con lo cual seremos los líderes del evento en general. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo destacar también que, como dices, hay una gran colaboración entre AEDIR e ICEX. A mí me habéis invitado particularmente en los últimos meses a participar en varios foros internacionales representando al sector español y también en temas de formación para vuestras oficinas, que creo que es una colaboración muy fructífera. Gracias por ello. Bueno, pues el siguiente turno es para Lidia González, de SEDETI, cuando quieras. Pues muchas gracias, Domingo. Muchas gracias por la invitación que siempre nos hacéis desde AEDIR a participar en vuestras jornadas y en vuestros congresos. Y además, he de decir que me voy a aprovechar de algunas de las cosas que he oído esta mañana e inclusive de la intervención que acaba de hacer el compañero de la mesa del ICES. Porque efectivamente estamos en un momento donde tenemos grandes retos a nivel global, a nivel de España, donde para resolverlos es necesario innovar, es necesario investigar, es llegar a hacer las cosas de manera distinta, de manera más rápida, y para eso la investigación y la innovación son claves. Y para llegar a poder presentar a las empresas españolas con tecnologías rompedoras, con tecnologías competitivas, se necesita hacer esa investigación, esa innovación, y ahí es donde CEDETI puede estar con vosotros. Muchos de vosotros ya conocéis qué es CEDETI, pero simplemente por recordarlo, CEDETI es una entidad pública empresarial que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación, es la agencia de innovación que se contemplaba en la Ley de la Ciencia y, bueno, desde 1977 estamos dando ese apoyo al desarrollo de las empresas y no solo de las empresas. Inicialmente se focalizaba solamente el apoyo en las empresas, pero nosotros también en CEDETI hemos ido innovando, hemos ido evolucionando y la idea es apoyar el desarrollo de la tecnología española. Trabajando en dos ámbitos fundamentales. CEDETI es una agencia financiadora que, ya digo, financia fundamentalmente a las empresas, pero no exclusivamente, y cada vez vamos incorporando nuevos productos. Y también tenemos representación y apoyo a la participación española en programas internacionales como el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, Horizonte Europa, en este nuevo periodo 2021-2027. Luego daré unas pinceladas en relación al tema del agua, pero también en la representación española en la Agencia Espacial Europea u otros programas de colaboración internacional donde CEDETI tiene representaciones, tiene delegados en distintas partes del mundo y donde estamos colaborando de manera muy clara con nuestros colegas del ICES. Entonces, hablando de esos dos ámbitos, pinceladas cortas para digamos, recordar de qué manera podemos colaborar o podemos apoyar a vuestros proyectos en temas de agua. Como agencia financiadora, digamos, de proyectos a nivel nacional. Básicamente, CEDETI lo que tiene es, digamos, una gama de productos que va desde el apoyo a las empresas, a las startups que quieren hacer un plan de negocio basadas en productos tecnológicos, a proyectos de I+D, a un programa de inversión, el programa Invierte, pero también temas de compra pública innovadora. Es un tema que es bastante relevante y creo que puede ser de gran importancia, en particular en el sector del agua. En este ámbito de financiación tenemos como dos grandes bloques de productos, por así decirlo, o de herramientas. Uno que serían convocatorias que están permanentemente abiertas, donde a los proyectos el tipo de ayuda es con ayudas parcialmente reembolsables y ahí no tenemos temáticas predefinidas. Luego, proyectos del agua tenemos mucho. Se han financiado muchos proyectos de agua en distintos ámbitos y se puede seguir trabajando. De hecho, hoy se han presentado, en alguna de las presentaciones, se ha hecho referencia a proyectos CEDETI.
Y he dicho que en este caso es temática abierta. Bueno, hay una excepción. Cuando estamos hablando de los proyectos I+D de Cervera, que es un programa específico, es convocatoria abierta todo el año, pero ahí tenemos una temática específica relacionada con el agua. Hay 27 líneas y hay una específica que tiene que ver, creo que muy alineado con la jornada de hoy, que son tecnologías y herramientas de alta eficiencia con baja demanda energética para el tratamiento de aguas que permitan el incremento de recursos hídricos. Creo que si se hubiera definido esta línea hoy, estaríamos en perfecto alineamiento con esta jornada. Esta es la línea, digamos, de la ventanilla abierta todo el año. Luego tenemos algunas convocatorias que en este caso hablamos de subvenciones competitivas. Y aquí hablaríamos del programa de Neotec, que muchos conocéis, para estas creaciones de empresas de base tecnológica. El programa de emisiones, se ha hecho hoy mención a una de las áreas de emisiones que tiene relación con los temas de agua o agricultura y acaba de salir la concesión provisional y bueno, mi enhorabuena a los que habéis sacado este proyecto. Bueno, la idea es que además el programa de emisiones siga adelante. Y también el tema de Cervera Centros. Y luego otras convocatorias que no tienen que ver con el agua, como el plan aeronáutico o el plan de automoción. Y ya digo, además tenemos un programa que se invierte para temas de inversión de capital en las empresas y el tema de compra pública innovadora, donde hasta ahora cómo está funcionando es que CEDETI compra esos prototipos que se licitan y luego firma un contrato con determinadas administraciones públicas para que lo ponga en marcha o lo utilice. Relacionados con agua, ahora mismo tenemos 3 licitaciones, 2 con el Ministerio de Transición Ecológica, en 2 cuencas diferentes, y otro con el Gobierno de Canarias. Y la idea que se tiene, porque ahora mismo 2021 está acabando, ¿cuál sería el futuro para 2022? La idea es continuar con todas estas líneas. Teniendo en cuenta que han llegado los fondos Next Generation y están también los fondos FEDER, que están un poco retrasados en la ejecución. La idea en CEDETI para el uso de los fondos Next Generation, bueno, es quizá generar algunos productos nuevos, algunas líneas nuevas, pero sobre todo aprovechar esos nuevos fondos para tener más capacidad de financiación en programas como Misiones o programas como Cervera. Por ir acabando, en el otro ámbito era el tema de la representación y el apoyo a las entidades españolas para participar en programas internacionales. Y me quiero centrar en Horizonte Europa, más que nada porque es el programa en el que yo estoy trabajando. Horizonte Europa es el programa marco de investigación e innovación. Y palabra clave es la innovación. Tenemos que seguir investigando y llevar soluciones a la realidad. Y es el programa para 2021-2027. Tenemos un presupuesto total de unos 95.500 millones de euros para todo este periodo y aunque ha experimentado algunos cambios en su estructura, desde los programas anteriores lo que sí que quiero destacar es que se siguen manteniendo las áreas de investigación. Y si me preguntáis ¿dónde está el agua en Horizonte Europa? Yo casi os diría ¿y dónde no está el agua en Horizonte Europa? Porque tenemos proyectos de agua que se pueden abordar en la parte de investigación básica, en el pilar 1, proyectos de agua que se pueden abordar desde el pilar 3, que está mucho más enfocado a la Europa innovadora, centrándose en pymes que sean innovadoras y con interés en internacionalizarse más allá de la Unión Europea. Y luego todo el pilar 2 de desafíos globales y competitividad industrial, donde se pueden abordar temas desde contaminación de aguas en relación a la salud, en temas del nexo agua, energía, alimentación, es una de las claves que ya se venía desde los programas marco anteriores, temas de contaminación de aguas subterráneas o de aguas potables, temas de recuperación de la biodiversidad, por cierto, y de los servicios ecosistémicos asociados a estas aguas, pero también temas de gobernanza, temas de sistemas económicos, temas de priorización o de cómo se va a hacer la gestión para tener en cuenta los diferentes usos del agua. Es decir, la aproximación que se hace a los temas de agua en Horizonte Europa va más allá que el puro desarrollo de soluciones tecnológicas, porque las soluciones
tiene que ser a problemas más complicados y normalmente la tecnología, por supuesto, es fundamental, pero se necesita ir un poquito más allá. Ya para casi finalizar, deciros que Horizonte Europa, sabéis que es un programa complicado, he visto que ha habido varios proyectos, se han hecho referencia a varios proyectos live, pero os puedo asegurar que en Horizonte 2020, que es el programa marco anterior, el que ha acabado en 2020, en temas de agua, las entidades españolas y en particular las empresas españolas están a la cabeza de proyectos liderados y de retorno económico. Es decir, España es el país que más dinero se ha traído de los 28, en aquel momento estaba Reino Unido con nosotros, y es porque empresas españolas, vosotros, centros tecnológicos, universidades, centros de investigación, habéis querido participar y sois muy buenos y sois muy competitivos. Con lo cual, para llevar adelante vuestros proyectos de investigación e innovación, y enlazo con el principio, para llevar adelante vuestros desarrollos tecnológicos que luego podamos mostrar como competitivos, por favor, contad con nosotros, con CDTI. Muchas gracias. Muchas gracias, Lía. Pues nada, es el turno de Gregorio Arias, del canal de Isabel II. Adelante, Jorge. Bueno, muchas gracias, Domingo. Gracias a EDIR por la oportunidad de contar nuestros avances y desarrollos en el canal de Isabel II, en la Comunidad de Madrid, en materia de sostenibilidad. Y bueno, pues quería dar unas pinceladas de lo que viene realizando el canal respecto a la sostenibilidad, entendida también como eficiencia energética, cambio climático, economía circular, que son temas que realmente van interrelacionados y que nosotros como empresa del agua pues tenemos integrados en nuestra gestión. En cuanto a los objetivos del desarrollo sostenible, creo que vamos tarde. Vamos tarde, pero no está todo perdido todavía. ¿Por qué vamos tarde? Porque ya desde el año 92 nos venían avisando del cambio climático. Ya estamos sensibilizados desde hace tiempo, hacemos muchas cumbres, tenemos muchos foros, pero realmente lo que hay que hacer es comprometerse, es tiempo de actuar y es tiempo de realizar. No podemos seguir enfocando la solución de la lucha contra el cambio climático a medidas futuras, a planes futuros, sino que tenemos que abordarlo ya, ejecutar y trabajar para conseguir esos objetivos ya. Pero estamos a tiempo porque aquí se ha visto en esta jornada tan interesante que la tecnología está. Es maravilloso ver cómo hay generación renovable, hay sistemas de tratamiento avanzados, hay aplicaciones y equipos para la eficiencia energética muy avanzados. Y ahora también tenemos la oportunidad con estos fondos europeos que nos están llegando. Entonces creo que es un buen momento para darle un avance definitivo a nuestros compromisos con el desarrollo sostenible. A ver, para atrás. En el canal, como decía, tenemos integrado esa sostenibilidad por varios frentes, pero el canal no es solo agua, el canal es algo más. Nosotros manejamos, como se ha dicho aquí, en todo momento el binomio agua y energía. Pero damos un paso más, el agua es vida y la energía es progreso. Entonces no se puede entender la vida sin el agua, pero tampoco se puede entender el progreso sin la energía. Entonces ahí es donde tenemos que actuar. Tenemos que actuar en qué tipo de energía queremos para el futuro. Y aquí entra nuestra eficiencia energética y nuestra energía renovable, que es la única que nos puede ayudar a conseguir esa sostenibilidad. Nuestro horizonte pues son el marco 2030, que es un 40%
de reducción de la emisión de efecto invernadero, un 32% de energía renovable y un 32% de eficiencia energética. El canal aborda estos compromisos con nuestro plan estratégico a 2030, integrado en distintas líneas y planes que además pueden consultar en la página web y que se desarrollan a través de actuaciones que venimos realizando desde el año 18. En cuanto a sostenibilidad energética, ¿qué acciones emprendemos? Nosotros estamos trabajando para un menor consumo, estamos aumentando la producción de biogás en nuestras plantas, mejorando los procesos y optimizándolos. También estamos sustituyendo equipos, todos estos motores que se han venido hablando, todos estos sistemas de ajuste de los consumos y de la variación y control que se puede hacer sobre tantos bombeos. Tenemos que destacar que nosotros tenemos un 20% del consumo del canal, son los trasvases desde el Alberche de San Juan a Valmayor y de Picada Majadahonda. Es decir, tenemos mucho trabajo que hacer todavía. Estamos trabajando en ello, pero hay mucho que hacer, porque de los 450 gigavatios hora al año que consume el canal, un 20% puede corresponder en épocas de sequía aún más a esos bombeos, a dos bombeos en particular. Mayor generación. Actualmente nosotros generamos el 74% de la energía que consume el canal. Tenemos generación hidroeléctrica, generación a partir de biogás y generación de alta eficiencia en los secados térmicos. Con lo cual estamos produciendo en torno a los 370 gigavatios hora al año. También en los próximos años vamos a instalar 50 megavatios de energía fotovoltaica, que nos van a permitir el equilibrio energético, es decir, tanto generamos como consumimos. Por eso hay una de esas líneas que habíamos dicho antes, se llama 0 kilovatios. No quiere decir que no consumamos energía, sino que vamos a tener un balance neto a cero. Y la eficiencia energética. Como bien se ha dicho en otras ponencias, hay que saber consumir mejor, hay que saber dónde, cuándo y en qué momento emplear nuestra energía eléctrica. Y eso se hace a través de automatismo, a través de control, sensores, análisis de datos y técnicas de Big Data y de inteligencia artificial. Tenemos un programa en los próximos 3 años de más de 5 millones de euros en este sentido para nuestras instalaciones. En cuanto al cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero, estamos en 3 frentes también. Reducción de emisiones. El canal viene a generar unas 350.000 toneladas de CO2 al año. El 80% es debido al secado térmico de lodos, que es cogeneración por gas natural, en la cual generamos energía eléctrica de alta eficiencia, pero también generamos calor suficiente para el secado de lodos y producir un fertilizante de alta calidad, que es el gránulo seco del lodo. Y por eso digo que estamos ligados con la economía circular igualmente. Entonces, esas reducción de emisiones fundamentalmente está en utilizar hidrógeno como combustible alternativo al gas natural, no alternativo, pero sí complementario, igual que el biogás. Estamos haciendo estudios para poder utilizar el biogás en este sentido. En cuanto a las emisiones evitadas, tenemos que decir que estamos evitando de los 350.000 toneladas inicial de 2017, estamos ahora en 187.000. Quiere decir que hemos reducido un 47% de nuestra emisión. Bien, es verdad que en el alcance 2, como bien conocéis del tema de la huella de carbono, en el alcance 2, que es la energía eléctrica consumida directamente, lo hemos obtenido con el compromiso de comprar la energía que necesitamos comprar a la red con certificado de origen renovable.
Por último, el balance climático. Nuestro objetivo está en evitar tantas toneladas de CO2, tantas gases de efecto invernadero como necesitamos consumir. Esos procesos que he dicho de secado, y también en esa calculadora de huella de carbono suma un factor importante que suma es el consumo de reactivos, que intentaremos también reducir gracias al análisis de procesos y a la modelización de procesos de tratamiento. Pues ese balance climático lo vamos a ajustar de manera que el consumo energético sea, el consumo en emisiones sea el mismo de emisiones evitadas. Por último, con todas estas acciones que venimos contando, obtenemos resultados con el horizonte que habíamos dicho del marco 2030 de Naciones Unidas. Estamos en el 48% de reducción de emisiones. También tenemos un 60% de energía renovable, porque no vamos a considerar ahí la del secado térmico, que aunque es de alta eficiencia. Y por último, un 30% llegaremos en 2029 de eficiencia energética, es decir, reducción de kilovatios, megavatios de aquí al año 29 con una media de un 3% anual. Y ya para terminar, decir que el canal tiene previsto una inversión concreta de más de 30 millones de euros en los próximos años comprometidos con la sostenibilidad. Y lo que sí esperamos que, bueno, más o menos el 50% tenemos fondos europeos, pero esperamos también acceder a estos fondos que han comentado mis compañeros para todas estas iniciativas que quedan aún por hacer. Muchas gracias. De tiempo, pero luego intentaremos que la audiencia pueda hacer alguna pregunta. Entonces, para Tomás, yo quería preguntarte un poco, bueno, estamos hablando mucho de los fondos europeos, todos estamos esperando el maná europeo que nos viene. En el sector tenemos una impresión que igual es errónea, tú me lo puedes decir, de que no hay demasiados fondos para el agua. Quería que nos contaras un poco los programas que hay. Sabemos que tenemos el plan DESEAR, y otras iniciativas, y también has comentado el tema de que se van a preparar los pliegos para licitaciones de modelos concesionales, que es un tema que también en el sector interesa mucho, llama la atención, porque ahora mismo el marco regulatorio pues, no es muy amigable, ¿no? con este tipo de modelos. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, pues intento contestarte. O sea, realmente, cuando hablas de fondos europeos, cuando hablan de 170.000 millones y tal, dices, qué barbaridad, ¿no? Y el agua siempre nos sentimos pariente pobre, pero en esta vez la verdad es que creo que no va a ser, sinceramente no va a ser así, porque la Dirección General del Agua va a mover del orden de 3.000 millones de euros. Se ha publicitado mucho, unos 1.700 millones de euros que van a ir como subvenciones. Esos 1.700 millones de euros nos van a permitir que se inviertan del orden de 2.500 millones de euros, porque parte tendrán que poner los beneficiarios, digamos, de estas. Pues si, por ejemplo, se van a financiar plantas de tratamiento de aguas y de depuración, pues el 80% se financiará con cargo a fondos públicos, vamos, se financiará el 100%, pero digamos, con fondos europeos no recuperables, el 80%, el 20% irá repercutido sobre usuarios y se amplifica la inversión, ¿no? Eso por una parte. De estos aproximadamente 2.500 millones de euros, pues 600 millones irán al plan DESEAR, otros 600 millones de euros van a estar, como he dicho antes, relacionados con todo el tema de la integración de las desaladoras, fotovoltaicas, etcétera, etcétera, ¿no? Incremento de producción. Luego habrá un capítulo importante para seguridad de presas. Con subvenciones irán aproximadamente 150 millones de euros, pero aparte de esos 1.700 habrá entre 1.200 y 1.500 millones de euros, está todavía por definir, que sí que será inversiones
repercutibles a los usuarios, irá al capítulo de financiación, pero no de subvención, de esos 140.000 millones de euros. Y hay una partida importante también para lo que es restauración, mejora de ríos y gestión de riesgos de inundaciones. Y luego, por otra parte, pues hay un capítulo para la transición digital, en la cual se va a incorporar temas de modernización de la administración, pero se va a incorporar también este tipo de actuaciones como modelos digitales, cuencas digitales, y se va a lanzar un proyecto impulsado por, entre otros, por el canal de Isabel II, de contadores digitales para poder llevar un control inteligente de los consumos de agua, no solo en abastecimiento, sino también en regadío y en otros usos. Entonces, estamos ante una oportunidad muy grande en la cual, por decirlo de una manera clara, pues el Ministerio, la Dirección General del Agua, las confederaciones, la Mancomunidad de Alta y Villa, las sociedades, no podemos hacer solos, necesitamos el impulso y la capacidad del sector. Hacemos en todos los foros que podamos una llamada en este sentido. Y antes, pues, como muy bien decía, queremos impulsar estos fondos también para dar oportunidades en esa cuenca digital, en esos contadores inteligentes, en aplicar modelos digitales, pues cabida a todo este avance tecnológico que las empresas y los centros tecnológicos tienen que impulsar, ¿no? Estamos muy satisfechos de la colaboración con el CEDETI y nos hace mucha ilusión esos dos proyectos que tenemos de compra pública innovadora, porque nos están permitiendo adquirir unos prototipos que era muy difícil que las empresas se metieran a financiarlo a sus costillas, y de esta manera pues ha sido una idea estupenda, ¿no?, por parte del CEDETI. Y también estamos muy comprometidos, como antes decía José María, en los temas internacionales, porque sabemos que la tecnología española es muy buena y queremos ayudar y propiciar también al que el sector del agua español pues tenga una proyección internacional. Muchas gracias. Pues tengo una para ti, José María. Bueno, el sector del agua español es de los más importantes del mundo, igual que el de las renovables. ¿Estáis viendo sinergias entre ambos sectores españoles moviéndose por el mundo? ¿Crees que además la sostenibilidad es un factor importante a la hora de licitar grandes proyectos? ¿Se está teniendo en cuenta, las empresas españolas ya hemos visto que son muy sostenibles? ¿Crees que esto se está teniendo cada vez más en cuenta? Y otra pregunta también. ¿Crees que está cambiando el foco a nivel mundial de dónde se están concentrando las empresas españolas? Porque, por ejemplo, hemos empezado a ver últimamente pues, mucho interés desde los países asiáticos, ¿no?, en las empresas españolas, ¿no? Quizá estamos moviéndonos un poco de los sectores tradicionales que igual están un poco saturados o así. ¿Cómo ves toda esta situación? Gracias, Domingo. Sobre el primer bloque de dos preguntas que van un poco unidas, pues yo creo que no lo hacemos lo suficiente. Yo creo que no aprovechamos esa sinergia, y yo estoy aprendiendo mucho también en lo que se está hablando hoy aquí. Pero es que deberíamos hacerlo porque lo tenemos identificado. O sea, tenemos identificado pequeña experiencia personal, ¿no? De mi paso por Israel hace ya años, pues una empresa española realizó allí una gran desaladora y el problema, si hubo alguno, fue pues que el cliente le había prometido una pequeña planta de ciclo combinado al lado de la desaladora, no la construyó, bueno, y el proyecto tuvo ciertos problemas, aunque luego se salió bastante bien del mismo, ¿no? En Singapur hemos seguido con mucho detalle una planta que se llama Tuas Nexus, que es un ejemplo en Asia en el que han unido una planta de Waste to Energy a una planta de tratamiento de agua con su plantita, con su unidad de New Water, ¿no?, de planta de reutilización de agua, ¿no? O sea, la planta de Waste to Energy suministra toda la energía que necesita la nueva unidad que han creado en esa planta de Tuas Nexus para reutilizar, para generar agua reutilizada, ¿no?, en Singapur. Y sí que tenemos demanda, ¿no? Países como Argelia, como Arabia Saudí, como Qatar, cuando nos están pidiendo tecnología o ideas, se están yendo hacia esta unión de estas sinergias, ¿no? De cómo en un contexto, ¿no?, de escasez de agua y de necesidad de sustituir los combustibles fósiles por más renovables, qué soluciones tecnológicas pueden aunar las dos cosas, ¿no? Estos tres países, bueno, pues lo tenemos en concreto, ¿no?, que así nos lo han trasladado, ¿no? Pero tenemos que terminar de concretarlo, ¿no? Quizás lo más cercano a esas cosas es un evento que además hicimos con vosotros, con AEDIR, en Taiwán hace muy poquito. El tema de origen era que para la fabricación de chips, que está incrementándose en Taiwán, porque es uno de los dos grandes suministradores del mundo, pues les hace falta agua, ¿no? Y nos solicitaban a España tecnologías
que les permitían esa provisión de agua de manera eficiente energéticamente hablando, ¿no? Y ahí estuvieron, pues no esperábamos muchas empresas porque Taiwán está muy lejos, pero creo que hubo entre 8 y 10 empresas que lograron trasladar allí sus tecnologías a la Autoridad Pública de Agua de Taiwán y estamos bastante orgullosos de ello. Antes de responder a la otra parte, que luego muy brevemente, has hablado antes de formación. Hubo también, y lo uno con Asia, ¿de acuerdo? En Tailandia recientemente, que creo que participaste, Domingo, hubo una jornada de formación muy interesante a la Autoridad Nacional del Agua de Tailandia, en la cual se explicaba un poquito los pasos de las alianzas público-privadas en el sector del agua, pero la clave era que las 5 o 6 etapas en las cuales se desglosó un poco las intervenciones, cada ponente era una empresa española distinta, que explicaba sobre las diferentes fases de la alianza público-privada, ¿no? O sea, el efecto fue doble, ¿no? Más allá de formar y de crear un poco vínculos con los tailandeses, eran empresas españolas las que daban la formación, ¿no? O sea, yo creo que fue una actividad muy interesante organizada por nuestro consejero allí en Tailandia. Tenemos un mapa en la división con los proyectos que tenemos identificado de agua de española en el mundo, ¿no? Y la verdad es que están todos los continentes con su chincheta, ¿no? Pero sí que estamos viendo que se está ganando algún proyecto más, que está viendo más demanda, tanto en países menos tradicionales que nos solicitaban cosas, como son los países asiáticos, y vamos a hacer un esfuerzo de promoción en dichos países. Y luego con Estados Unidos, hay que afrontar todos los sectores allí en Estados Unidos, porque ICEX tiene que trabajar mucho más en Estados Unidos. El sector del agua también es importante. Y aquí, muy breve, decir que también estamos metiéndonos en procesos de compra pública innovadora de terceros países para que haya tecnologías españolas que puedan optar a obtener esos beneficios, ya sea de fondos Next Generation de países europeos o en Estados Unidos, que por ahí lo quería enlazar con el estado clave en temas de agua de Estados Unidos. Estamos trabajando también el poder ofrecer tecnología española para que entre en esos procesos de compra pública innovadora en el extranjero. Insisto. Gracias. Muchas gracias, José María. Pues una pregunta para Lidia. Contado y ya sabíamos que las empresas españolas somos muy exitosas trayéndonos fondos para innovación, pero nos preocupa también si esas innovaciones luego son fáciles de aplicar, si pasan el llamado Valle de la Muerte o no, y si no es, y qué tipo de barreras en vuestra experiencia encontramos en España, y si, por ejemplo, estos nuevos proyectos de compra pública innovadora pueden ayudar a esto, ¿no? Porque en general, pues en las licitaciones es muy difícil que puedas implantar algo respecto a que no tienes referencias, ¿no? Y quizá esto va a cambiar con la compra pública innovadora. Quería que me contaras tu visión acerca de ello. Gracias, Domingo. Gracias por la pregunta. A ver, es verdad que a veces se tiene la sensación de que los proyectos de investigación e innovación se pueden quedar un poco en el armario, ¿no? Después es decir, acaba el proyecto, muy bien, queda muy bonito, hemos recibido fondos, y hasta ahí ha llegado. Bueno, yo creo que este tema, la Comisión Europea está bastante obsesionada con ese punto, y de hecho, cuando he señalado antes que Horizonte Europa y ya Horizonte 2020 era el programa de investigación e innovación, precisamente era para cambiar un poco esa idea o ese paradigma que se estaba produciendo. Es decir, hacemos muy buena investigación, tenemos muy buenos resultados, y luego, ¿qué pasa con esos resultados? ¿Somos capaces de llevarlos a la realidad, de implementarlos, sí o no? Entonces, ya desde 2014, pero ahora todavía con más potencia, por así decirlo, la Comisión habla en el programa marco de impacto. Es decir, es una investigación e innovación que tiene que tener un impacto económico, un impacto científico también, por supuesto, y un impacto social. Y pensando, por ejemplo, en temas de agua, no es el único ámbito, ¿no? Pero hablando de temas de agua, muchas de las líneas de investigación e innovación, y antes hacía referencia, se hablaban de soluciones tecnológicas y con componentes no solo tecnológicas, relacionadas, por ejemplo, con temas normativos, con temas de relación con administración, con temas de percepción social de determinadas soluciones. Entonces, en las líneas de investigación e innovación que se lanzan, no se ciñen exclusivamente a buscar una solución tecnológica. Y al no ceñirse a buscar solamente una solución tecnológica, obligan a que esos consorcios internacionales, porque en Horizonte Europa en muchos ámbitos tienes que tener consorcios con socios internacionales, ya no son solamente las empresas desarrolladoras de tecnología, sino también las administraciones públicas que luego tienen que implantar esos pilotos. Evidentemente, estamos en un programa de I+D+I, no estamos hablando de plantas piloto a nivel industrial, pero sí pilotos de cierta relevancia que se muestren y se demuestren en entornos que sean válidos para que luego se puedan, digamos,
trasladar a la realidad, se puedan aprovechar para que sean esa demostración. Y también la Comisión está apuntando en muchos ámbitos, el agua es uno de ellos, el tema de energía es otro de ellos, a la compra pública como a los compradores públicos como elementos clave a la hora de mostrar y demostrar la energía. Y también está haciendo mucho hincapié en, los programas, cuando se te da una financiación por un proyecto internacional, dentro de Horizonte Europa tienes que comunicar, las estrategias de comunicación se hace mucho hincapié, difundir entre la comunidad, pero explotar, la explotación de resultados. Y enlazamos otra vez con esto. De hecho, están poniendo en marcha plataformas, mecanismos que si tú, socio de un proyecto, no eres capaz de hacer esa explotación, nosotros te vamos a ayudar, vamos a empujarte, vamos a proveerte de canales para que puedas llevar a la explotación de esos resultados para evitar este tema. Entonces, a nivel de España, yo creo que la compra pública puede ser un elemento importante. Dentro del programa Horizonte Europa van a salir líneas específicas de compra pública en determinados ámbitos. Ya digo, en energía seguro, posiblemente en agua también salgan, precisamente para que la tecnología, los desarrollos, las soluciones no se queden apartados. Gracias. Bueno, pues Gregorio, para ti la pregunta, ya nos has contado un poco cómo el ciclo del agua afronta el futuro sostenible y se intenta reducir la huella de carbono. ¿Crees que podremos ser neutrales en huella de carbono en los próximos años? ¿Y qué dificultades nos encontramos para ello? ¿Qué dificultades os encontráis? ¿De inversión? ¿Regulatorias? ¿Crees que el ciudadano está dispuesto a pagar más por que sus suministros sean más sostenibles? ¿Con qué dificultades os encontráis para aplicar esos objetivos? Gracias. Gracias, Domingo. Bueno, pues sí, definitivamente yo creo que podemos llegar a carbón neutral. Es un objetivo muy ambicioso y no va a ser inmediato, pero tiene que ser la tendencia. Realmente todo lo que estamos contando va enfocado hacia esa reducción de emisiones. Si no, ¿por qué tendríamos que castigar o de alguna forma penalizar nuestro tratamiento, nuestro trabajo con esta concienciación sobre el carbono, ¿no? De hecho, nosotros como generadores de energía con cogeneración debemos adquirir todos los años derechos de emisión y eso supone gravar nuestra gestión, la gestión del agua, gestión del lodo, va grabada, como tantas otras industrias, con los derechos de emisión. Es decir, la conciencia está y se va a hacer. Tardará en llegar porque no tenemos más que ver cómo están ahora mismo los mercados y esa es una de las amenazas. Los mercados internacionales, la geopolítica, como se suele decir, es una amenaza a la lucha contra el carbono. Se ha visto también que este mercado de derechos de emisión es un reducto para grupos de inversión con otros tipos de intenciones que no sea sostenibilidad o ambientales, y esto está agravando en nuestro sector. Y creo que todo esto va a ser serias dificultades que nos vamos a ir encontrando, pero bueno, en los comienzos todo es difícil, pero la tendencia será esa, utilizar otro tipo de combustible. Vamos a pasar, ya se está pasando del combustible fósil al gas natural, por ejemplo, es un paso. El gas natural es menos emisor de CO2 que el propio gasóleo y ahora todos sois conscientes del hidrógeno como gas alternativo, así como el biogás, que eso tiene más tradición, pero se está empezando a utilizar biogás vehicular, las famosas gasineras, que tenemos alguna experiencia en el canal de Isabel II, se están tratando esos gases para la inyección en gaseoducto, y el hidrógeno también se va a poder, parece ser más pronto que tarde, inyectar en gaseoducto. Es decir, creo que hay una sensibilidad y una vocación de todo el sector para llegar a ese objetivo. Ahora, no es un camino fácil, es un camino bastante dificultoso y costoso, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.
Estamos ya casi rayando las 3. Yo daría, si queréis hacer un par de preguntas en el público, si tenéis alguien interés en algún tema y cerraremos ya porque vamos. Pues mira, ya tenemos aquí el par de preguntas. No. Sí. ¿Esta? No. Bueno, la primera era para Gregorio. Hemos oído que ha hablado del hidrógeno y mi pregunta es si dispone el canal de generación de hidrógeno electrolítica o no. Pues actualmente tenemos en redacción un pliego para hacer una experiencia piloto con nitrógeno en la EDAR de Arroyo Culebro, Cuenca Media, de 1 megavatio de energía fotovoltaica. Podremos producir 25 toneladas al año de hidrógeno y va a ser a base de electrolisis, y es una experiencia modular para llegar a tener una instalación de 5 megavatios. Aparte de esto, hay en el horizonte un plan fotovoltaico flotante en diversos embalses de la Comunidad de Madrid que nos permitiría generar también hidrógeno a partir del agua embalsada. Pero estamos empezando por esa planta, más que piloto, va a ser una realidad que vamos a construir en breve, de 1 megavatio para generación de hidrógeno. Sí. Muchas gracias. Y mi segunda pregunta, si me permiten, sería para Tomás Sancho sobre empresas. Creo que está un poco abandonado el tema y si hay perspectivas de nuevos embalses de contención en el territorio español. Ya sabéis que ahora en según qué foros las presas no están de moda, pero tenemos el total convencimiento de que son un gran patrimonio de nuestro país y totalmente necesario, ¿no? No solo por la energía, sino por el suministro de agua, por la protección frente a avenidas. Estos días, por ejemplo, Navarra, La Rioja, Aragón, el País Vasco, bueno, si no hubieran estado los embalses de Yesa y Toiz, por Zaragoza, en vez de por 2.300 metros cúbicos por segundo, habrían pasado 3.000 y pico, ¿no? Y hay Sangüesa, hay muchas localidades, en fin, quiero decir que dependemos mucho de los embalses en este país. 4 de cada 5 gotas que usamos han pasado por un embalse y vamos, le pese a quien le pese, vamos a hacer grandes esfuerzos, lo primero por mantener y tener perfectamente en explotación todo este parque, digamos, de obras hidráulicas de interés general del Estado, ¿no? No todos los embalses son propiedad del Estado. De las 1.200 grandes presas, 373 son del embalse y el resto están del Estado y otros son de otras administraciones, entidades. El canal de Isabel II, por ejemplo, tiene muchas muy importantes, ¿no? En los planes hidrológicos se han puesto estrictamente las presas que se quieren desarrollar en este periodo. A diferencia de otros, en las memorias sí que hablan de más necesidades de regulación a futuro, pero se han puesto en el programa de medidas estrictamente las que se van a desarrollar en este periodo, ¿no? Y hay 10 nuevos embalses que están previstos en esta planificación y donde ahí se necesite para dar un suministro para el desarrollo sostenible del agua, pues emprenderán las regulaciones que sean precisas con todos los estudios que se requieran, ¿no? Pero por supuesto que desde la Dirección General del Agua no solo no las vemos como un problema, sino los vemos como una gran solución a los problemas y a los retos del agua en España. Muchas gracias. Pues la última pregunta rápida teníamos por aquí. Sí, mi pregunta es para Tomás. Al final, uno de los principales retos que se están encontrando las energías renovables es el almacenamiento de energía, porque desgraciadamente ni la eólica ni la solar son fuentes controlables. No podemos controlar ni el recurso solar ni el recurso eólico. Y al final,
para poder generar con energías renovables necesitas almacenar, porque cuando haga sol, evidentemente, todo lo que se haya instalado se pondrá a producir a tope, pero al final dependerá de la demanda. No tiene ningún sentido producir 4.000 gigavatios hora si la demanda actual es de 2.000, y es el principal reto al que se están enfrentando y al que se enfrentarán las fuentes de generación de energía renovable en el futuro. Y mi pregunta es si se ha planteado algún objetivo, alguna estrategia dentro del plan estratégico de generación hidráulica para el almacenamiento de energía en ese sentido, además de, como podías comentar antes, del bombeo mediante, bien sea con fotovoltaica flotante u otros medios. Sí, estos 3,5 gigavatios nuevos que se ponen de instalación son precisamente para el almacenamiento hidráulico con reversible de bombeo, en el PENIEC. Red Eléctrica está haciendo unas estimaciones más recientes y está hablando que de los 3.500 necesita en realidad 8.000 entre reversible e interconexiones internacionales para la estabilidad del sistema eléctrico peninsular. Sabéis que es el MIBE del mercado eléctrico de la península ibérica, ¿no? Entonces, hay una gran preocupación por llegar a tiempo porque son aprovechamientos muy complejos y si asistimos de manera pasiva a ello, pues no se va a conseguir porque hay mucha demanda, hay muchas peticiones, pero no son peticiones, como antes os comentaba, que sean compatibles con los derechos preexistentes y que además algunas de ellas pues no están en los lugares que tú racionalmente pensarías, ¿no? Entonces se va a constituir un grupo de trabajo entre la Dirección General de Política Energética y Minas y la Dirección General del Agua para buscar los emplazamientos que parecen más adecuados desde el punto de vista energético, desde el punto de vista hidráulico y desde el punto de vista de reto demográfico, por estos condicionantes que os decía, para de alguna manera regular mejor, hacer los cambios normativos que se requieran, promover los concursos concesionales que sean precisos aprovechando las obras hidráulicas del Estado, etcétera, etcétera, porque la sensación es que el reloj cuenta, que la transición energética está aquí y que no hay ni un mes que perder en esta cuestión, ¿no? Y hay que impulsarlo. Realmente es algo fundamental. Es verdad que las baterías tienen un desarrollo tecnológico, que van llegando, etcétera, etcétera, pero son de otra capacidad, de otra... más ligadas a lo mejor a autoconsumo, etcétera, etcétera. Puede haber un desarrollo tecnológico y hay confianza en ello, pero es que no podemos esperar a 15 años porque la necesidad la tenemos ahora para la estabilidad del sistema eléctrico peninsular. A nivel mundial, el almacenamiento hidráulico está dando el 96% de almacenamiento de energía. Batería solo está dando el orden del 1,5% y otros sistemas menores que componen el resto, ¿no? Entonces, es un tema estratégico a nivel nacional, así lo detectó el PENIEC y así lo toma el Ministerio. Y bueno, afortunadamente hay iniciativa, ¿no? Pero, por ejemplo, para que os hagáis idea, pues las grandes compañías energéticas dicen que, aparte de los problemas regulatorios, a día de hoy, afrontar unas inversiones de miles de millones de euros con el marco retributivo actual, en el que solo tienen un horizonte, pues a lo mejor, como mucho, de 8 años, dicen, ¿cómo vamos a amortizar unas inversiones que requieren periodos de 20 o 25 años si no tenemos una seguridad jurídica y un marco retributivo, ¿no? Y la Dirección General de Política Energética y Minas pues está mirando de introducir un pago por capacidad o sistemas retributivos que pudieran dar más estabilidad y a que el que quiera invertir en este tipo de cuestiones tenga además una posibilidad de financiación real para llevarlos a cabo. Bueno, pues muchísimas gracias. Quiero daros las gracias enormes a vosotros 4 por estas intervenciones tan interesantes. Desgraciadamente no tenemos más tiempo para estar con vosotros como nos gustaría. Yo quiero ya despedir esta jornada, anunciaros que estamos preparando para el mes de mayo probablemente una jornada sobre agua y agricultura, que creo que será muy interesante, y nuestro próximo congreso, que antes celebrábamos cada 2 años de forma presencial y este año online, que tendrá lugar en noviembre y estamos todavía decidiendo dónde será exactamente. Y por mi parte nada más, espero que os haya sido muy interesante y muchas gracias por haber venido.